Imagínese, era una noche oscura en la isla de Vancouver, y Ethan y Danny, dos campistas valientes y experimentados, decidieron acampar en una playa remota. Instalaron su tienda de campaña cerca de la orilla, con la esperanza de pasar una noche tranquila bajo las estrellas titilantes. Mientras estaban sentados alrededor de la fogata, hablando y asando malvaviscos, comenzaron a escuchar voces misteriosas a lo lejos. Eran voces femeninas, suaves y susurrantes, pero no podían distinguir las palabras. Ethan y Danny intercambiaron miradas nerviosas, pero decidieron ignorarlas, atribuyendo las voces al viento que soplaba entre los árboles. Sin embargo, las voces continuaron, volviéndose más claras y persistentes, como si se acercaran lentamente. De repente oyeron pasos en la arena, pero cuando miraron a su alrededor no vieron a nadie. Una sensación escalofriante comenzó a invadir sus corazones cuando se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Decidieron entrar a la tienda e intentar dormir, pero apenas cerraron los ojos cuando comenzaron a escuchar figuras oscuras moviéndose afuera. Las sombras parecían susurrar palabras confusas e incomprensibles, enviando escalofríos por las espinas de Ethan y Danny. Con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, decidieron que era hora de salir de allí. Empacaron sus cosas rápidamente, sin importarles el ruido, y corrieron por la oscura playa, dejando atrás la siniestra presencia que los acechaba. Mientras se alejaban, miraron hacia atrás por última vez y vieron sombras moviéndose en la oscuridad, como si los estuvieran viendo irse. Se prometieron no volver nunca más a esa remota playa, donde voces misteriosas y figuras siniestras los aguardaban en plena noche. Y así, la isla mantuvo su oscuro secreto, esperando que otros campistas desprevenidos se aventuraran en sus solitarias costas. Pasaron los días y Ethan y Danny intentaron olvidar la aterradora experiencia que vivieron en aquella remota playa de la isla de Vancouver. Pero las voces misteriosas y las sombras inquietantes continuaron atormentando sus pensamientos, como una niebla persistente que se negaba a disiparse. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, un sentimiento de inquietud persistía dentro de ellos, como si algo hubiera despertado en esa noche oscura. Incluso cuando estaban en casa, lejos de la isla, de vez en cuando escuchaban susurros confusos en lo más recóndito de sus mentes, como un eco lejano de esa aterradora experiencia. Ethan y Danny comenzaron a investigar la historia de la isla, con la esperanza de encontrar alguna explicación a lo que habían experimentado. Descubrieron antiguas leyendas e historias de naufragios y tragedias que habían ocurrido a lo largo de los siglos en aquellas aguas turbulentas. Una leyenda en particular le llamó la atención, la historia de una sirena que, según los vecinos del lugar, habitaba esas aguas. Decían que era una criatura misteriosa y seductora, capaz de atraer a los navegantes a las profundidades con tu fascinante voz. Ethan y Danny comenzaron a preguntarse si las voces que escucharon esa noche podrían haber provenido de esta legendaria sirena. Pero eso no explicaba las sombras que vieron moviéndose en la oscuridad, ni los pasos en la arena que resonaban a su alrededor. Luego decidieron compartir su historia con otros campistas y residentes locales, con la esperanza de encontrar alguna respuesta o explicación a lo que habían enfrentado. Pero, para su sorpresa, descubrieron que muchos tenían historias similares que contar, de encuentros extraños e inexplicables en las remotas playas de la isla. Y así, la historia de Ethan y Danny se convirtió en una de muchas, una historia de terror que resonó en las noches oscuras de la isla de Vancouver, recordando a todos que, por muy hermosa que fuera la naturaleza, había oscuros misterios escondidos en sus profundidades. A medida que pasaba el tiempo, Ethan y Danny se sintieron cada vez más obligados a regresar a esa remota playa, como si algo los llamara de regreso para desentrañar los misterios que los acechaban. A pesar del miedo que sentían, una curiosidad irresistible los impulsó a enfrentarse nuevamente a lo desconocido. Decidieron planificar una nueva expedición a la isla, esta vez más preparados que nunca. Se equiparon con potentes linternas, radiocomunicadores e incluso algunos talismanes protectores que adquirieron de un anciano sabio de la ciudad vecina. Cuando finalmente llegaron a la remota playa, la encontraron envuelta en una atmósfera de inquietante calma.
El cielo estaba nublado, oscureciendo las estrellas, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla resonaba como un eco lejano. Esta vez, montaron su tienda con determinación, decididos a enfrentarse a lo desconocido de frente. Encendieron un fuego y mantuvieron los ojos y oídos abiertos ante cualquier señal de actividad inusual. La noche cayó rápidamente y con ella llegó una sensación de inquietud. Ethan y Danny sintieron como si los estuvieran observando, como si las sombras que los rodeaban escondieran oscuros secretos. Entonces las voces comenzaron de nuevo, suaves y susurrantes, haciendo eco en la oscuridad. Pero esta vez, en lugar de esconderse, Ethan y Danny decidieron enfrentar las voces de frente. Se levantaron de sus sillas y caminaron hacia el sonido, sus linternas iluminaban el camino por delante. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Al borde del bosque, entre los altos e imponentes árboles, vieron figuras oscuras bailando en la oscuridad. Eran como sombras vivientes, moviéndose a un ritmo inquietante mientras susurraban palabras antiguas y desconocidas. Ethan y Danny instintivamente retrocedieron, pero algo dentro de ellos los obligó a no rendirse. Recordaron los talismanes protectores que traían consigo y, con determinación, comenzaron a recitar palabras de poder, mientras blandían los talismanes contra las sombras. Para su sorpresa, las sombras retrocedieron ante ellos, disipándose lentamente en la oscuridad. Y entonces, la calma volvió a la remota playa, como si nada hubiera pasado. Ethan y Danny se miraron y dieron un suspiro de alivio, pero sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Prometieron permanecer vigilantes, preparados para afrontar cualquier desafío que la isla les presentara. Y así continuó su viaje por la isla de Vancouver, marcado por oscuros encuentros y misterios inexplicables, pero también por el coraje y la determinación de dos intrépidos campistas que se negaron a dejarse vencer por lo desconocido. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Ethan y Danny profundizaron en los oscuros secretos de la isla de Vancouver. Cada expedición los llevó más profundamente a la red de misterio que envolvía esa tierra misteriosa, y cada encuentro con las sombras siniestras los fortaleció con una determinación renovada. Exploraron cuevas escondidas, donde en las paredes resonaban antiguos murmullos, y senderos sombríos, donde los árboles parecían susurrar secretos ocultos. Descubrieron ruinas antiguas, envueltas en el tiempo, y escucharon historias de marineros perdidos que encontraron su fin en las traicioneras aguas que rodean la isla. Pero incluso mientras desentrañaban los misterios de la isla, Ethan y Danny se sentían cada vez más envueltos por una presencia oscura que parecía seguirlos a donde quiera que fueran. Las sombras seguían acechando en los rincones más oscuros de sus visiones, y voces susurrantes resonaban en sus sueños más profundos. Una noche, durante una feroz tormenta que sacudió la isla con su implacable furia, Ethan y Danny fueron conducidos a una zona remota de la costa, donde encontraron los restos de un barco hundido. Los restos del barco estaban cubiertos de musgo y algas, como si hubiera sido tragado por el mar siglos atrás. Mientras exploraban los restos, una sensación de temor los envolvió. Se sentían como si estuvieran pisando territorio sagrado, perturbando algo que debería permanecer dormido. Y entonces volvieron a oír los susurros, más fuertes y claros que nunca. Las sombras comenzaron a reunirse a su alrededor, moviéndose con una ominosa agitación. Ethan y Danny sabían que estaban en peligro, que habían despertado algo que escapaba a su comprensión. Con el corazón latiendo salvajemente, se retiraron de los restos del barco y corrieron a lo largo de la costa rocosa mientras la tormenta azotaba a su alrededor. Las sombras los siguieron, alimentadas por la ira y el deseo de venganza. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, Ethan y Danny recordaron los talismanes protectores que siempre llevaban consigo. Los levantaron con determinación, recitando palabras de poder que habían aprendido de las antiguas leyendas de la isla. Y entonces ocurrió un milagro. Las sombras retrocedieron ante la brillante luz de los talismanes, disipándose en la oscuridad como humo en el viento. Y así, Ethan y Danny escaparon de la furia de la sombra, ilesos, pero marcados para siempre por la aterradora experiencia que tuvieron esa noche.
Mientras se alejaban de la tormentosa costa, juraron no volver a subestimar los oscuros secretos de la isla de Vancouver. Sabían que les esperaba lo desconocido, envuelto en misterio y peligro, pero estaban decididos a afrontar cualquier desafío que el destino les deparara. Y así continuaron su viaje, sabiendo que las sombras nunca los abandonarían del todo, pero que tampoco podrían apagar la luz de su coraje y determinación. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínese, en un pequeño pueblo cerca de Salt Lake City, dos amigos aventureros llamados Kylie y Josh. Les encantaba explorar los bosques que rodeaban la ciudad, siempre buscando emociones y misterios. Un día, mientras caminaban por el denso bosque, de repente tropezaron con algo extraño, extraños símbolos dibujados en el suelo y una cabeza de ciervo cortada. Josh y Kylie se miraron perplejos y asustados. ¿Qué pudo haber pasado allí? Antes de que pudieran pensar demasiado en ello, un escalofrío les recorrió la espalda. Se sentían como si los estuvieran observando, como si algo siniestro se escondiera entre las sombras de los árboles. Ignorando la sensación, continuaron su caminata, pero pronto comenzaron a escuchar sonidos extraños a su alrededor. Sonidos que la naturaleza no podría explicar. Pasos pesados, gemidos bajos, susurros confusos. Era como si el bosque mismo les estuviera susurrando oscuros secretos. Entonces, en un instante de puro terror, vieron una figura grande y oscura moviéndose entre los árboles. Era algo indescriptible, una forma que parecía no pertenecer a este mundo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en Kylie y Josh como si los estuvieran marcando como presas. Sin pensarlo dos veces, Kylie y Josh se dieron vuelta y corrieron lo más rápido que pudieron, sus corazones latían tan fuerte que parecía que se les podía salir del pecho. No miraron atrás hasta que finalmente emergieron del bosque, jadeantes y aterrorizados. Nunca regresaron a ese bosque, pero las imágenes de ese día persiguieron sus sueños durante años. ¿Cuál era esa figura esquiva? ¿Qué pasó en ese misterioso bosque? Hasta el día de hoy, no tienen respuestas y el bosque sigue siendo un lugar de miedo y misterio para todos los que se aventuran allí. Después de esa aterradora experiencia en el bosque, Kylie y Josh cambiaron para siempre. No era solo el miedo a lo desconocido lo que los perseguía, sino también la sensación de que algo oscuro los seguía, incluso cuando se encontraban en lugares supuestamente seguros. Por la noche, los atormentaban vívidas pesadillas en las que la esquiva figura del bosque los perseguía sin piedad. Se despertaban sudorosos y temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentían que estaban a punto de explotar. Kylie comenzó a evitar el bosque por completo, mientras Josh intentaba convencerse de que todo era solo su imaginación. Pero por mucho que intentaran negarlo, la sensación de que algo andaba mal seguía atormentándolos. Entonces, una noche, mientras Kylie estaba sola en casa, escuchó un sonido extraño proveniente del exterior de su ventana. Sonó como un susurro bajo y siniestro, tan suave que casi se mezclaba con el viento. Se acercó a la ventana con el corazón en la boca y miró hacia afuera. Y allí, en la oscuridad de la noche, vio moverse una sombra. Era la misma figura esquiva que habían visto en el bosque. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en Kylie con una intensidad aterradora. Kylie corrió a cerrar todas las puertas y ventanas, pero el miedo la consumió. ¿Cómo la había encontrado esta misteriosa figura en su propia casa? ¿Qué quería de ella? Mientras tanto, Josh recibió una llamada frenética de Kylie contándole lo que estaba pasando. Inmediatamente corrió a su casa, decidido a proteger a su amigo. Cuando llegó allí, encontró a Kylie temblando de miedo y con los ojos llenos de terror. Juntos esperaron en silencio, escuchando los siniestros susurros afuera. Y así, la noche se prolongó, con los dos amigos atrapados en una pesadilla viviente, sin saber si volverían a ver la luz del día. Lo que fuera que hubiera ahí fuera, no parecía humano, no parecía que quisiera dejarlos en paz.
y cuando el sol finalmente comenzó a salir por el horizonte, supieron que esta no sería la última vez que se encontrarían con el terror en los bosques cerca de Salt Lake City. Algunas cosas es mejor dejarlas en lo desconocido, pero para Kaylee y Josh, el mal ya había llegado hasta ellos y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Kaylee y Josh decidieron que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Necesitaban descubrir la verdad detrás de esa figura sombría que los perseguía, no solo por ellos mismos, sino también para proteger a otros en la ciudad. Una vez decidido, los dos amigos comenzaron a investigar. Revisaron libros antiguos en la biblioteca local, buscaron leyendas y mitos sobre el área e incluso hablaron con residentes mayores que conocían historias sobre el bosque. Fue entonces cuando descubrieron una antigua leyenda que hablaba de una criatura oscura que habitaba esos bosques desde hacía siglos. Se decía que era una entidad antigua, un guardián de las profundidades del bosque, cuya ira despertaba a aquellos que se atrevían a perturbar sus dominios. Con esta información en la mano, Kaylee y Josh regresaron al bosque, decididos a enfrentar el mal que los acechaba. Armados con linternas, cuchillos y coraje, siguieron las huellas dejadas por la criatura, guiados por la esperanza de desentrañar el misterio y encontrar una manera de derrotarlo. A medida que se adentraban en el bosque, los sonidos a su alrededor se volvían más siniestros, como si la naturaleza misma les advirtiera de un peligro inminente. Pero no retrocedieron, porque sabían que estaban a punto de descubrir la verdad que buscaban. Y entonces, en un claro del bosque, lo encontraron, la figura sombría, alta e imponente, de pie ante ellos como un antiguo guardián. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, su presencia emanaba un aura de miedo y oscuridad. Kaylee y Josh intercambiaron miradas determinadas y caminaron hacia adelante, listos para enfrentar su destino. Sabían que no sería fácil, que la batalla sería larga y peligrosa, pero estaban dispuestos a luchar hasta el final para proteger su ciudad y a sus seres queridos. Y así, con coraje y determinación, se lanzaron a la batalla final contra el mal que acechaba aquellos bosques. El destino de la ciudad estaba en sus manos y solo el tiempo diría si serían capaces de triunfar sobre la oscuridad que los rodeaba. Con sus corazones latiendo al ritmo frenético de la batalla inminente, Kaylee y Josh se enfrentaron a la figura sombría en el claro del bosque. La criatura estaba ante ellos, imponente y siniestra, emanando un aura de poder maligno. Con valor renovado, los amigos avanzaron blandiendo sus armas improvisadas. Cada movimiento fue calculado, cada golpe asestado con determinación. Pero la criatura no fue fácilmente derrotada. Ella esquivaba ágilmente los ataques, lanzando poderosos contraataques que pusieron a prueba la resistencia y el coraje de Kaylee y Josh. Mientras la batalla avanzaba, podían sentir que el bosque a su alrededor cobraba vida, como si los animara o lamentara su destino incierto. El viento susurraba entre los árboles, las hojas susurraban palabras de aliento y las ramas se inclinaban en apoyo silencioso. A pesar del miedo que los envolvía, Kaylee y Josh no dieron marcha atrás. Lucharon con todas las fuerzas que tenían, impulsados por el deseo de proteger su ciudad y a sus seres queridos de la amenaza que se cernía ante ellos. Y entonces, en el momento más crítico de la batalla, cuando parecía que todo estaba perdido, Kaylee tuvo una idea. Al recordar las antiguas historias que habían descubierto, se dio cuenta de que la criatura no solo era un guardián malvado, sino también una víctima de circunstancias oscuras. Con un grito de determinación, Kaylee se arrojó frente a la criatura, ofreciéndole una tregua. Habló con calma y respeto, tratando de comprender la historia detrás de la figura sombría que rondaba el bosque. Para su sorpresa, la criatura pareció responder a su llamado. Sus ojos brillaron con una luz suave y comenzó a hablar con una voz antigua y susurrante. Era la historia de un guardián solitario, condenado a proteger el bosque por toda la eternidad, sin encontrar jamás la paz. Con compasión en sus corazones, Kaylee y Josh escucharon la historia de la criatura, ofreciéndole consuelo y comprensión. Se dieron cuenta de que si bien era necesario proteger la ciudad de los peligros del bosque, también era importante reconocer el sufrimiento de quienes guardaban sus secretos más oscuros.
Y así, en un gesto de paz y reconciliación, Kaili y Josh prometieron ayudar a la criatura a encontrar la paz que tanto buscaba. Juraron proteger el bosque y a sus habitantes, manteniendo viva la memoria de quien había sido su guardián durante tanto tiempo. Con el amanecer iluminando el horizonte, Kaili, Josh y la criatura se despidieron, cada uno siguiendo su propio camino. Pero aunque sus aventuras en los bosques cerca de Salt Lake City llegaron a su fin, las lecciones que aprendieron y los vínculos que formaron nunca serán olvidados. Y así, la historia de terror que comenzó con un encuentro aterrador en el bosque terminó con un gesto de compasión y comprensión, demostrando que incluso en las sombras más profundas, la luz de la amistad y la esperanza puede brillar. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia creepy y no te pierdas el próximo video. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.